Bienvenidos jóvenes a esta clase de gestión de costos. Estaríamos resolviendo el segundo ejercicio que tiene que ver con el asiento de las operaciones y luego hacer la balanza de comprobación, pues para comprobar que hicimos correctamente los asientos en las cuentas T. Les envié a su correo el encabezado del problema. Es parecido al problema anterior, simplemente pues voy a hacer dos ejercicios en las clases que creo que será suficiente para que ustedes entiendan bien cómo es el procedimiento y ya practiquen ustedes con el ejercicio que viene en la tarea que me van a entregar. Que este ejercicio pues ya sería parte de la segunda tarea. El problema que les envié ahí a su correo pues es del mismo libro que estamos tomando ahorita como texto, Contabilidad para no contadores, de Gerardo Guajardo Cantú. Aquí aparece como el problema número 4. Entonces ténganlo ahí a la mano, porque pues para no dictarlo y perder tiempo en el dictado, pues se los puse ahí para que ustedes ya lo tengan listo. Dice el problema: a continuación se describen algunas transacciones ocurridas durante el primer mes de operaciones de la tintorería Magic Clean S.A. Realiza los registros correspondientes en el diario utilizando las cuentas que crea necesario. Bueno, vamos a empezar con las operaciones. El inciso A dice: los socios invirtieron 500,000 pesos en efectivo como aportación de capital. Entonces es la primera cuenta, ¿no? Capital social. Vamos a poner el debe y el haber. También si pueden tener ahí a la mano la reglita que mencionamos la clase pasada, cuál es el debe y cuál es el haber. Ese nos ayuda pues para ir nosotros guiándonos, sobre todo pues cuando es la primera vez que estamos haciendo este tipo de problemas. Entonces ahí viene la reglita, lo vimos en la clase pasada como parte de la teoría, en el debe y en el haber, o lo que le llaman el cargo y el abono. Se los quiero volver a leer de aquí del libro, pues para que quede claro. Cargo y abono, o el debe y el haber, ¿no? El cargo es un movimiento del lado izquierdo de la cuenta. Representa un aumento en las cuentas del activo y gasto, o una disminución en las cuentas del pasivo capital ingreso. El abono es del lado derecho de la cuenta. Muchos le llaman la cuenta T, ¿no? Entonces ahí la cuenta T la divide el lado izquierdo y el lado derecho. El abono o el debe representa una disminución en las cuentas del activo y gasto, o un aumento en las cuentas del pasivo capital e ingreso. Entonces aquí hay un aumento del capital. Entonces lo vamos a poner pues del lado derecho. Entonces los socios en el inciso A invirtieron 500,000 pesos en efectivo. Entonces de este lado ocurre cuando hay un aumento del capital, del pasivo o del ingreso. Como hay un aumento del capital, pues entonces lo ponemos de este lado. Si hubiera una disminución del capital, del ingreso, o de los pasivos, pues se pone de este lado. Y al revés, ¿no? Si hay un aumento del activo o del gasto, pues se pone del lado derecho. Bueno, muy bien, ahora tenemos que indicar pues que este dinero ingresó a la empresa, ¿sí? Fue una aportación del capital social. Entonces vamos a poner aquí el efectivo. Le pueden llamar efectivo o bancos. O sea, ese dinero ingresó en efectivo, pues normalmente a una cuenta de cheques, a una cuenta bancaria. Entonces ponemos aquí el debe y el haber. Entonces hay un aumento del activo, porque el efectivo o los bancos es una cuenta del activo circulante. Entonces aquí le ponemos un aumento de 500,000 pesos.
Entonces repítalo, si tienen ahí a la mano lo que les pidió a ustedes que copiaran la clase pasada, ¿no? Lo que va en cada lado, del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, como hay un aumento del activo circulante, ingresó dinero, entonces aquí se pone del lado izquierdo. Cuando hay un aumento del activo o del gasto, en este caso fue pues un aumento del activo circulante, que es el efectivo. Un aumento del activo se refiere a cualquier activo, ¿no? Activos circulantes o activos fijos. Bueno, la siguiente, el inciso B. Se compró equipo de lavado a crédito en 290,000 pesos. Entonces ponemos una cuenta aquí, equipo de lavado. Que también se puede indicar como activo fijo, porque pues el equipo de lavado son activos fijos. Pueden ponerle aquí activo fijo o así, equipo de lavado. Si van a estar comprando varios tipos de activos fijos, pues a veces se puede poner una sola cuenta, ¿no? Activos fijos. O si se quiere separar para saber qué tipo de activos fijos se están adquiriendo, pues se hace una cuenta para cada uno. Por aquí el problema es sencillo, nomás equipo de lavado es un activo fijo. Entonces también es un aumento del activo. En este caso, pues del activo fijo. Entonces ponemos aquí 290,000 pesos, que es el inciso B. Se compró equipo de lavado a crédito en 290,000 pesos. Entonces la adquisición de este equipo incrementó el activo, en este caso activo fijo, pero se compró a crédito, o sea no se pagó de contado. Entonces tenemos que abrir una cuenta que sea documentos por pagar. La empresa al comprar este equipo pues firmó probablemente un pagaré, donde se compromete pues pagar en una fecha determinada pues la compra del equipo, en una fecha posterior. Entonces le compra a su proveedor el equipo, se lo lleva con la promesa de pagarlo en una fecha más adelante. Entonces tenemos aquí documentos por pagar, el debe y el haber. Bueno, en este caso es un documento por pagar, que es un pasivo, es deuda. Por lo tanto, se va a indicar del lado derecho. Hay un aumento del pasivo por 290,000 pesos. La empresa adquirió esta obligación de pagar en un futuro, pues esa deuda de 290,000 pesos. Entonces, cuando hay un aumento del pasivo o del capital, pues se pone de este lado, del lado derecho, ¿no? Bueno, siguiente, inciso C. Se compraron detergentes, desmanchadores y suavizantes de ropa por 85,250. Entonces vamos a poner aquí materiales de limpieza. Solo la observación de que estos materiales de limpieza son insumos para la empresa. Estos insumos la empresa los utiliza pues en su proceso de limpiar la ropa. Entonces son parte de los insumos que la empresa utiliza. También podría ser otros tipos de materiales de limpieza cuando la empresa adquiere artículos, pero para limpiar los baños, limpiar el piso, desinfectar áreas. Entonces comprar quizá un líquido para trapear, comprar cloro, comprar las escobas, comprar algún tipo de detergente. Eso también son materiales de limpieza, pero la empresa los utiliza como bienes auxiliares, pues para mantener limpias las instalaciones. En este caso son insumos que la empresa ocupa para ofrecer su servicio, ¿sí? Pero igual se registra de manera similar. Solamente hago la observación de que estos materiales de limpieza son los materiales que utiliza la empresa en su proceso productivo. Entonces, materiales de limpieza, el debe y el haber. Son materiales de limpieza que la empresa adquirió y los va a guardar pues en su bodega o en su inventario. Entonces va a ser un aumento del
activo, porque el inventario es un activo circulante. Entonces, al adquirir estos materiales de limpieza, pues entonces se van ahí al almacén, a inventario. Entonces se incrementan o aumenta el inventario. Entonces va del lado izquierdo, un aumento del activo. Entonces fue por una compra total, dice, de 85,250. 85,250 pesos de contado. Entonces lo compró a su proveedor, pero se lo pagó inmediatamente, ¿no? Entonces va a haber una disminución del activo, en este caso del efectivo. Entonces aquí le ponemos 85,250 de este lado, del lado derecho, porque es una disminución del activo. Salió dinero del efectivo o del banco, pues para realizar la compra de los materiales de limpieza. El otro sería inciso D. Se cobraron servicios de lavado por un total de 51,750 pesos. Bueno, este es un ingreso. La empresa cobró servicios que ofreció, sus servicios de lavado, limpieza de ropa, bueno, no sé, el problema supone que es, sí, es una tintorería, o sea, de ropa. Entonces es un ingreso, debe de haber. Entonces hubo un aumento de los ingresos. Entonces ese debe de ir del lado derecho, un aumento de los ingresos. Entonces lo ponemos ahí, los 52,000, ¿cuánto eran? 85,250. Entonces lo vamos a poner de ese lado de los ingresos, los 85,250 pesos. Nomás déjenme checar aquí. Se cobraron, dice, 82,250 pesos. No, estoy mal, ¿verdad? Me confundí. Son 51,750, perdón. Es el inciso D. Me confundí con el dato del inciso C. No, el inciso D son 51,750 pesos. Entonces se cobraron ingresos de 51,750 pesos. Sí, chequé el problema que estaba resuelto, porque pues me quedé con este dato, ¿no? Con la cantidad anterior. Pero no, estos son los ingresos que se reciben por los servicios que ofreció la empresa de limpieza. 51,750 pesos. Entonces se cobraron, cuando es un aumento de los ingresos, pues va aquí, ¿no? De este lado, del lado derecho. Ese dinero ingresó a la empresa, entra al efectivo, 51,750 pesos. Un aumento en el activo, que en este caso es efectivo, activo circulante. Entonces aumentan los ingresos y aumenta el activo circulante en el renglón de efectivo. Muy bien, pasamos al siguiente inciso. Dice, se lavaron los uniformes del personal de un importante corporativo por 8,500 pesos, cantidad que se cobrará posteriormente. Entonces también este es un ingreso. En este caso, pues el ingreso es de 8,500 pesos. Este dinero se coloca aquí como ingreso porque es parte de lo que la empresa está realizando. Se lavaron los uniformes del personal de un importante corporativo, es un cliente de la empresa, y se le cobró 8,500. Entonces indica aquí como un ingreso.
solamente que no recibió el dinero de contado, de efectivo. Entonces no lo podemos registrar aquí, sino que se va a pagar en una fecha posterior. Entonces lo vamos a registrar como una cuenta por cobrar. En un futuro, la empresa pues le va a cobrar a este corporativo los servicios que le ofreció de la limpieza de los uniformes. Le ponemos aquí cuentas por cobrar, que también le llaman clientes. Son clientes de la empresa, que la empresa le ofreció un bien o servicio o un producto, pero que no recibió el pago inmediato, sino recibe la promesa de que ese pago de esa venta pues va a ocurrir en una fecha en el futuro. Aquí ponemos el debe y el haber. Entonces es un aumento de activo, porque las cuentas por cobrar o clientes es una cuenta del activo circulante. Entonces ponemos ahí los 8,500 pesos, que es un ingreso, repito, se coloca aquí, pero lo ponemos también en cuentas por cobrar porque ese ingreso no fue en efectivo, sino que va a ser en efectivo, pero más adelante. Si hubiera sido un ingreso que se paga de contado, la empresa recibe el pago inmediato, pues entonces lo ponemos acá. Hay un incremento en la cuenta del efectivo, que es un activo circulante. Bueno, bien, el siguiente inciso F. Se pagó 50% del adeudo contraído en el inciso B. El inciso B se compró equipo de lavado a crédito en 290,000 pesos. Entonces sacamos pues el 50% de 290,000 pesos. Entonces multiplican 290,000 por 0.5 o entre 2, ¿no? 145,000 pesos. Entonces, de esos 290,000, que fue la compra que se hizo del equipo de lavado, se va a pagar en este momento el 50% de ese adeudo, o sea, 145,000. Entonces lo ponemos de este lado izquierdo, 145,000. Aquí había habido pues un aumento del pasivo. ¿Sí? Bueno, a ver, espérenme. Aquí, documentos por pagar de los 290,000, se van a pagar 145,000, que es el 50% de esta cantidad. Entonces, disminuye el pasivo. ¿Sí? Hay una disminución del pasivo, entonces lo ponemos del lado izquierdo. Pues era una deuda, era un pasivo, porque el equipo se compró a crédito, pero ya la empresa pagó una parte. Aquí se registró porque ya había sido un aumento del pasivo, un aumento de la deuda. Aquí le ponemos la mitad, porque se reduce en la mitad esa deuda. Como se pagó, pues entonces tenemos que ponerlo aquí también, del lado derecho, 145,000, porque pues se pagó en efectivo la mitad de la deuda. Entonces hay una disminución del activo circulante. Entonces va del lado derecho. Bueno, y siguiente inciso G. Se pagó la renta del mes por 13,500. Entonces, pago de la renta de ese mes por la cantidad de 13,500 pesos. Entonces iría aquí de este lado derecho. Este representa un gasto. ¿Sí? Pueden ponerle así, ¿no? Gasto por renta o pago de la renta. Ya se entiende igual, ¿no? 13,500. Se cobró los servicios prestados en el inciso E. Bueno, el inciso E son los uniformes que se lavaron
a un corporativo y se le habían cobrado 8,500, solo que se cobrará posteriormente. Bueno, para esta fecha ya la empresa le cobró a este corporativo pues el servicio que le había ofrecido. Entonces va a recobrar los 8,500 pesos. Entonces nos vamos a las cuentas por cobrar. Hay una disminución en este caso del activo. 8,500. Entonces es una disminución del activo, va del lado derecho. Es una disminución del activo cuentas por cobrar o clientes. Cuentas por cobrar o clientes es un activo circulante. Ingresó ese dinero pues a la empresa, en la cobranza el dinero ingresa a la empresa, entonces hay un aumento del activo en la cuenta efectivo, 8,500. Pues como hay un aumento del efectivo, el efectivo es una cuenta del activo circulante, se pone del lado derecho. Aquí se puso del lado izquierdo porque fue una disminución del activo, pero de las cuentas por cobrar. Se pagaron sueldos por 8,000 pesos. Bueno, pago de sueldos. Pues también es un gasto. Entonces sería por 8,000 pesos. Pago de sueldos. Los dueños retiraron 50,000 de su aportación. Entonces retiraron, dice, 50,000 pesos de su aportación. Habían aportado 500,000, ahora retiraron 50,000. Hay una disminución del capital. Una disminución del capital pues va del lado izquierdo. Ese dinero pues obviamente lo retiran en efectivo. Entonces lo descontamos también de aquí. 50,000 pesos. Hay una disminución del activo de la cuenta efectivo o bancos. Se retiraron 50,000 pesos, disminuye el activo circulante en la cuenta de efectivo, 50,000 pesos. Bueno, pues creo que son todas las operaciones. Lo que resta pues es hacer las sumas y obtener la balanza de comprobación. Entonces primero para el capital social, en la cuenta nos quedaría un neto de 450,000. Del efectivo estaríamos, me faltó, perdón, se me faltó indicar los gastos, ¿sí? Estos. Aquí hubo un aumento del gasto, se registra el lado izquierdo y hay una disminución del efectivo. Se me había pasado indicar el gasto. Aquí también hay un aumento del gasto, se indica del lado izquierdo y representa una disminución del activo en la cuenta de efectivo, 8,000 pesos. Así. Se me había pasado señalar estas dos cuentas, ¿no?, del efectivo. Entonces, pues serían 500,000, 51,750, 8,500, luego 85,250, 145,000, 50,000, 8,000 y la renta del mes. También faltó ahí no está la renta del mes ya. La renta del mes. Entonces esto nos da un total de, voy a poner de este lado, porque ya no me alcanzó el espacio aquí. La suma debe dar 258,500. Y vamos a comprobar. Sería 500,000 más 51,750 más 8,500.
menos las disminuciones, las salidas de efectivo que ocurrieron, 85,250, 145,000, 50,000, 13,500 y 8,000. 258,500. Bueno, está bien, ¿no? Entonces, nomás tener cuidado, así como el caso de un servidor que me pasó a anotar esto, ¿no? Estos dos. Entonces, toda operación pues tiene su contraparte en el cargo y en el abono de dos. En este caso, pues si aquí hay un aumento del gasto, pues se tiene que compensar con la salida de efectivo, en este caso la disminución del activo. Bueno, el equipo de lavado, que es un activo fijo, 290,000. Aquí voy a hacer una observación. Se compró el activo fijo, que es el equipo de lavado, o cualquier activo fijo, que compró una computadora, compró un mueble, compró un camión, una máquina. Se registra el valor, ¿sí? Porque es un aumento del activo por el valor total. No importa si la compra de ese activo fue a crédito o fue de contado. Si es de contado, bueno, su contraparte estaría en la salida de efectivo, en la disminución del activo. Si fue a crédito, pues entonces lo tenemos que poner pues como un documento por pagar, ¿sí? Que en un futuro la empresa pues le va a pagar a la empresa que le vendió esta maquinaria. Entonces en este ejemplo suponía que la compra fue a crédito. Y si el problema dijera, bueno, se compró la máquina y se pagó de contado una parte y otra parte se va a pagar después, bueno, pues se divide, pero el valor aquí va a ser el total, ¿no? Se compró la máquina en 290,000 pesos, se registran los 290,000. Si el problema dijera, bueno, se pagó de efectivo la mitad, 145,000, entonces lo pondríamos aquí y los otros 145,000 estarían acá como un pasivo, una deuda, ¿no? Entonces repito, ¿no? El valor de la transacción se registra por el total, no importa si fue de contado o fue de crédito. Lo mismo se aplica para los ingresos. El ingreso se va a registrar pues por el valor total. No importa si ese ingreso la empresa lo va a cobrar en una fecha posterior o lo cobró de contado. Si lo va a cobrar en una fecha posterior, pues la otra parte lo vamos a poner en cuentas por cobrar. Si lo cobró de contado, pues lo indicamos entonces en el efectivo, ¿sí? Pero el valor total del ingreso pues se pone aquí, ¿no? O sea, es el total del valor del ingreso. Se registra el total de la operación realizada. No importa si en ese momento no representó un ingreso en efectivo, igual se registra. Si fue una cuenta por pagar o una cuenta por cobrar, bueno, pues lo indicamos en el caso de cuentas por cobrar, documentos por pagar o cuentas por cobrar. Bueno, esa nomás era una observación, ¿no? En este caso, la compra de equipo de lavado pues fue de crédito. Entonces abrimos una cuenta que era documentos por pagar. Luego la empresa pagó la mitad. Entonces, bueno, pues se disminuye la deuda. Ya no debe 290,000, ahora debe solamente 145,000. Y el pago que realizó, pues lo disminuimos del activo, del lado derecho de esta cuenta efectiva. Bueno, muy bien, la otra suma, pues sería aquí de documentos por pagar, 145,000. Materiales de limpieza, 85,250. Muy bien. De ingresos, pues en total fueron 60,250. De cuentas por cobrar, pues quedó en cero. Pago de la renta, 13,500. En este caso son gastos. Sueldos, 8,000. Y bueno, son todas, ¿no?
En este caso pues fueron 9 cuentas. También a veces aconseja que ustedes le pongan aquí a un ladito la operación, por si quieren a veces verificar, porque pues es común a veces que uno pueda cometer algún error. Por ejemplo, en el inciso A dice, los socios invirtieron 500,000 pesos. Entonces, esta operación es del inciso A. Lo ponemos así, ¿no? Y así la van etiquetando para un momento dado que uno quiera revisar, pues saber qué operación se trataba. Inciso B, bueno, las compras de equipo de lavado a crédito, 290,000. Bueno, esta operación es del inciso B. Entonces le ponemos aquí inciso B. Lo pueden hacer si eso les facilita a ustedes un mejor orden, o que en un momento dado de revisar las cuentas, pues sepan qué cantidades corresponden a qué operaciones, que no resulte demasiado confuso, ¿no? Bueno, sería un buen tip si lo quieren poner, que sirve pues para al realizar una revisión, saber qué cantidades corresponden a cuáles operaciones. Bueno, ya que tenemos esto, pues hacemos la balanza de comprobación, que precisamente pues es comprobar si lo que hicimos está bien. Si hay un error, pues tendríamos que regresar pues a volver a verificar las cuentas. Si quizá omitimos una operación, ponerla en su contraparte, en el haber, en el debe y en el haber. O si tal vez fue un error de dedo, que es también muy común, ¿no? Que a veces, por decirlo, en lugar de poner 85,250 puse 82,000. Leí mal, o al momento de escribir pues me equivoqué, ¿no? Entonces a veces pues ocurre eso, un error de dedo o en la lectura, ¿no? Bueno, voy a borrar esto pues para hacer la balanza de comprobación. Aquí están las 9 cuentas, los 450,000, 258,500, los documentos por pagar, con 290,000 equipo de lavado, documentos por pagar 145,000, el material de limpieza 85,250, ingresos 60,250, cuentas por cobrar quedó en cero, pago de la renta 13,500 y 8,000 de pago de sueldos. Bueno, entonces hacemos la balanza de comprobación. Y le pone así título, balanza de comprobación. Vamos a tener pues el debe y el haber. Bueno, miren, pues yo ya borré aquí el pizarrón para dar espacio a la balanza de comprobación. Por lo tanto, tengan ya a la mano pues las operaciones que hicimos en las cuentas T. Entonces, la primera que tuvimos era el capital social, que nos dio un saldo de 450,000. Esta va en el haber. 450,000. O tuvimos el efectivo, que nos dio un saldo de 258,500, que va en el debe. 258,500. Luego teníamos el equipo de lavado, que es un activo fijo, con un valor de 290,000, que va en el debe. $290,000. Luego tenemos documentos por pagar,
que va en el haber por 145,000. Es este, ¿no? Documentos por pagar, 145,000. Luego están los materiales de limpieza. Mencionaba que estos materiales son los insumos que utiliza la empresa en su proceso productivo. Materiales de limpieza, pues va en el debe, 85,250. Luego están los ingresos. Los ingresos pues van en el haber por 60,250. Luego las cuentas por cobrar. También le llaman clientes. En este caso pues quedó en 0. Las cuentas por cobrar pues van en el debe, 0. El pago de la renta, $13,500 que va en el debe. $13,500. Y pago de sueldos, también es un gasto, el gasto de la renta, gasto de sueldos por $8,000 que va en el debe. Entonces hacen la suma y nos da 655,250. 655,250. Entonces yo puedo hacer comprobar 258,500 que era el efectivo, más 290,000 que es el activo fijo, equipo de lavado, más 85,250 los materiales de limpieza, los gastos 13,500 y los 8,000 de la renta, 655,250. Y acá también 450,000 más 145,000 más 60,250. 655,250. Bueno, eso le indica pues que está correcta la operación, que asentamos bien las operaciones en las cuentas. Y le llaman así, ¿no? Balanza de comprobación, que debe ser igual pues el debe y el haber. Estos son los principios básicos, se aplica pues de ahí en adelante pues para las operaciones que hace un negocio, que obviamente pues ya en el mundo real pues cualquier negocio, incluso por chico que sea, pues tiene un sinnúmero de operaciones en la semana, en el mes, y obviamente pues esto se vuelve más complejo. Quizá en lugar de tener unas 10, 12 operaciones, pues quizá tengamos unas 50, 60 operaciones, pero el principio es el mismo. Tendríamos que ver si hay un aumento o disminución, ya sea en los activos, en el gasto, en el pasivo, en el capital, en el ingreso, y entonces guiarnos por esa reglita. En este ejercicio, por ejemplo, se compraron materiales de limpieza por 85,250 y se registra ahí como un inventario, ¿sí? Este es un activo circulante. Esos materiales que compró la empresa pues ingresan a su inventario. Igual que si fuera el caso de una panadería. Compró harina, bueno, pues la compra de la harina es su insumo, es su materia prima básica, entra ahí pues al almacén y se registra dentro del inventario. En este caso, para la tintorería, pues los materiales de limpieza es su inventario. Ese inventario obviamente se va a usar, pues en este ejercicio supusimos que no se usó, que ahí se quedó, pero pues la empresa tiene que registrar si utiliza ese inventario. Quizá de estos 85,250 se nos dice una operación que la empresa utilizó una parte de esos materiales que tenían inventario.
pues tenemos que registrar que el uso que se hizo de ese inventario y que va a haber una disminución, pues porque salió del inventario materiales, materias primas, insumos, pues para ser utilizados en las operaciones de la empresa. Bueno, los ejercicios que resolvimos, así como el que viene en la tarea, son pocas operaciones. El propósito nomás es ver este principio contable básico. No es un curso, como mencionaba, de contabilidad, simplemente tener pues las nociones básicas de contabilidad que nos va a permitir una mejor comprensión al manejar los conceptos de costos dentro de una empresa. Bueno, con esto creo que queda suficientemente claro. Traten ustedes de resolver el problema de la serie y ya cualquier duda o pregunta yo les puedo ayudar. Sí es el propósito de que ustedes resuelvan el ejercicio. Solamente si se atoran en algo, si no les dio el resultado, que no se comprobó esto, pues yo les puedo asesorar ahí, que quizá tengan duda en qué va alguna operación, en qué cuenta, cómo se registra. Bueno, muy bien, jóvenes, gracias por su atención y pues ya nos veríamos en la próxima videoclase.